habían contado hasta hoy, un podcast de Perdidos en Matemática. Bienvenida, bienvenido a este 11º episodio de este particular podcast pseudo-matemático. ¿Y por qué pseudo? Porque si bien el punto en común de lo que se cuenta en cada episodio es la matemática, déjame decirte que el objetivo principal del mismo no es que te enseñe un concepto matemático. Ojo, pará. Lo cual no quiere decir que no vaya a pasar, o que no haya pasado ya. De hecho, si escuchaste algún otro episodio. Y la verdad que es precisamente eso lo que más me gusta, lo que más disfruto de hacer este podcast. De escribir cada episodio de este podcast. Porque realmente no sé para dónde va a llevarme la investigación que haga. ¿Y por qué te cuento esto? Precisamente porque fue lo que me sucedió cuando estaba pensando, planificando y redactando este episodio. La idea original de este episodio era hablarte de uno de mis grandes fanatismos, las novelas matemáticas. Déjame decirte que es algo de lo cual siempre hablo, comento, comparto y la gente como que se queda, wow, no, qué bien, increíble, tenés que escribir de eso y demás. Y la verdad que dije, es la oportunidad. Pero obvio, como dirían los adolescentes de hoy, siempre curiosa, nunca incuriosa, me puse a investigar más. Tengo un montón de material, tengo muchísimo para contar, pero dije, ¿por qué no? Y menos mal, porque he dado con una novela de la cual no tenía idea, escrita por una autora que yo no tenía en el radar. No vamos a decir que no es conocida, pero yo no la tenía tanto en el radar. Al ponerme a investigar, me encontré con Sofía Kovalevsky, una matemática rusa del siglo XIX que escribió la novela Una nihilista. La verdad que no sé si fue la curiosidad, el poder del internet, mi don de la distracción fácil o qué cosa fue, pero me puse a leer más sobre ella porque capturó mi atención eso. Y acá estoy grabando este episodio contándote un poco sobre ella y su fascinante legado. Porque déjame decirte que es fascinante, claro que sí. Al comenzar a leer sobre ella, una de las primeras informaciones que se encuentra es que perteneció al movimiento nihilista. Y la pregunta del millón es, ¿qué es el nihilismo? Vamos a ir a la principal fuente de definiciones, obviamente la RAE, nos dio dos definiciones. La primera es corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Si no, yo también me quedé como... Suena algo del estilo negacionista, ¿no? Pero como todo en la filosofía, nada es lo que simplemente parece. Así que a seguir leyendo ese hecho. El nihilismo, en realidad, se explican un montón de cosas, pero el nihilismo tiene como dos grandes vertientes, dos principales, ¿no? Se puede dividir en dos tipos principales. Está el nihilismo negativo y el nihilismo positivo. El nihilismo negativo es la creencia de que la vida carece de sentido, propósito o valor. Este tipo desemboca en ideas pesimistas, depresión, e incluso en la falta de sentido a la vida. Sí, como muy fuerte, ¿no? Nada de esto tiene razón de ser sentido en ¿para qué sigo? Pero está la otra cara de la moneda, que está el nihilismo positivo. Que este es la creencia de que, dado que la vida carece de sentido, los individuos son libres de crear sus propios valores y significados. Que es precisamente esto último, ¿sí? Lo que queda más representado con la segunda definición que nos da la RAE, que es negación de toda creencia o todo tipo o todo principio moral, religioso, político o social. Entonces, los nihilistas cuestionan o rechazan las normas sociales, morales y religiosas y a menudo sostienen que estas son construcciones humanas sin fundamentos objetivos. Vos que estás escuchando al otro lado, voy a dejar a tu criterio lo que estás sintiendo, lo que estás pensando.
me siento quizás un poquito nihilista en este momento. Para resumir, el nihilismo es una filosofía compleja y desafiante. Puede ser una fuente de gran angustia, debido a decir no verle sentido a la vida, o de gran libertad, debido a que no te permitís que te encajen en los estándares sociales. A mí la verdad que esto me parece una paradoja súper interesante como para hablar y hablar y hablar, pero vamos a concentrarnos en nuestra protagonista. Sofía Kovalevsky fue una mujer de ideas nihilistas, y no solo se cree eso porque escribió la novela Una nihilista, que déjame decirte que se trata de una joven rusa y demás. Estuve leyendo, no voy a mentirte, ya me lo compré, próxima lectura, pero bueno, estuve leyendo como así de qué se trata y dije, ok, mira. Sino que además se creía que ella era nihilista por las ideas que transmitía, ¿no? Ella era una crítica del sistema social y político ruso y creía que la sociedad necesitaba ser reformada. O sea, tengamos en contexto que era la segunda mitad del siglo XIX de Rusia. O sea, estamos hablando de una Rusia empobrecida, feudal, en donde si caías en una familia acomodada, las posibilidades para los hombres eran unas, pero las de las mujeres. También era una defensora de los derechos de las mujeres, precisamente esto, y creía que las mujeres debían tener las mismas oportunidades que los hombres. Esto la verdad que me parece loquísimo, porque ya pasaron 132 años de su muerte, y es algo que por lo que hoy seguimos luchando, ¿no? Como que está bueno conectar con estas historias. A mí la verdad que todo esto, te juro que lo estoy compartiendo y me fascinó leer la historia y redactarla. Una de las cosas más interesantes que leí fue que tuvo un matrimonio ficticio con Vladimir Kovalevsky, quien también fue nihilista. A ver, volvemos al contexto del que antes hablábamos. En aquella época, por más que vinieras de familias de altos recursos, las posibilidades de las mujeres eran muy limitadas. No podían hacer nada sin autorización de padre o marido. Si bien había mencionado que Sofía provenía, no sé si quedó claro eso, como que provenía de una familia acomodada, podríamos decir por lo que estuve leyendo que no era muy culta. Entonces en la herencia familiar no estaba esto de dejarle el conocimiento o que la hija adquiera el conocimiento. Entonces en este contexto, ¿sí?, las mujeres nihilistas se casaban con el objetivo de ser libres de sus legados familiares. Es muy loco. Y no te queda otra que casarte con un nihilista porque creía en la libertad de la mujer. Así que estaba como muy fuerte. Y una vez concretado esto, podríamos decir que cada uno hacía su vida y con los años se divorciaban. O quizás no, que fue un poco el caso de Sofía. Si bien cada uno hizo lo suyo, después vivieron juntos, tuvieron una hija, pero al fin y al cabo se disolvió el matrimonio y ella siguió con lo suyo. Algo que me generó muchísima admiración de todo lo que leí. Así que ruego y espero, deseo que sea verdad. Es que ella no es que era una nihilista ortodoxa. Más bien tenía sus propias ideas sobre el nihilismo y no siempre estaba de acuerdo con los otros nihilistas. O sea, como que ella era libre también de pensamiento, creía en las libertades, tomaba lo que creía positivo, pero en lo que no compartía, no lo compartía y listo. No es que a muerte con esto. Ella creía que el nihilismo debería ser una fuerza positiva para el cambio y no una fuerza destructiva. Porque claro, hay una delgada brecha entre el nihilismo y el anarquismo para algunas personas. Y en realidad no es que es estar simplemente en contra de la autoridad, es estar más bien en contra de la imposición de la autoridad por ser autoridad misma. Por lo menos estas son las conclusiones que yo estuve sacando al estar leyendo de todo esto en los tiempos que lo leí. La verdad que me pareció súper fascinante. Y otra de las cosas que destacan del nihilismo es que se basaban en la ciencia. O sea, que también le daban importancia a la transmisión de los conocimientos y un montón al desarrollo y un montón de cosas más. O sea que realmente era una idea de potenciador, ¿no? Y
fueron estas ideas revolucionarias que la llevaron, entre otras cosas, a convertirse en la primera mujer, escuchen esto, escuchate esto, en obtener un doctorado en matemáticas en una universidad alemana / europea. Su tesis doctoral, dirigida por el mismísimo Carl Weierstrass, sobre el movimiento de los cuerpos rígidos, no solo fue un trabajo innovador para la época, sino que capturó la atención de los principales matemáticos de la misma. Y agregado de que lo estaba haciendo una mujer, en la Universidad de Gotinga. O sea, realmente... no, yo creo que no dimensionamos realmente lo que ella logró en su época. O sea, porque hoy para nosotros hay un montón de cosas que dices, ok, hay derechos que tenemos ya ganados. Déjame decirte que no solamente fue pionera en eso, realmente esta mujer la admiro un montón. A pesar de que ninguna universidad europea admitía a mujeres como profesoras, en 1884, gracias a Gösta Mittag-Leffler, logró una plaza como profesora de la Universidad de Estocolmo. O sea, las mujeres no daban clases y tuvo que conseguir un permiso. O sea, no fue tan sencillo, pero logró ser profesora de la universidad y era una profesora, por lo que leí, bastante reconocida. Como si esto fuese poco, en 1888 se convierte en la primera mujer en recibir el premio Bordín de Matemáticas. Y déjame decirte que no fue el único. Con una vida cortísima, de 41 años, hizo grandes aportes a la matemática. Contribuyó de manera destacada al análisis matemático y a la teoría de las ecuaciones diferenciales principales. Su trabajo sobre la rotación de un sólido alrededor de un punto fijo, conocido como el teorema Kovalevsky, es fundamental en la teoría del movimiento de los cuerpos rígidos. También está el teorema de Cauchy-Kovalevsky, este teorema que establece bajo ciertas condiciones las ecuaciones diferenciales principales de primer orden, con condiciones iniciales dadas, tienen soluciones únicas. Pero esto no fue lo único que hizo muchísimo más. Sus aportes al mundo de la matemática realmente fueron increíbles. Eso estamos viendo que es indiscutible. Pero su legado por la lucha de los derechos de las mujeres, yo creo, siento y tengo la convicción de que es inmensurable. Era un poco lo que decía antes. Nosotros hoy tenemos un montón de cosas ganadas, de las cuales no somos conscientes que hace 100 años atrás, 200 años atrás o un poco más, las mujeres no tenían la opción de. Siento que es importante pensar que si hoy en día hay mujeres dando clases de matemática en Europa o hay mujeres doctorándose en matemática en Europa, es porque hace 100 y pico de años atrás una mujer rusa no creyó en las reglas impuestas por la sociedad y tampoco en los estigmas que caían sobre las mujeres. Solo creyó en ella y en sus capacidades, en sus habilidades. Y creo que lo más importante, creyó que tenía el derecho de ser libre y de la igualdad. Así que realmente me parece súper importante, siento que es súper importante tener estas cosas en cuenta para hacer valer los derechos de aquellas personas que lucharon por abrirnos las puertas que hoy tenemos abiertas. Muchísimas gracias por compartir este episodio tan especial para mí, conmigo, compartirlo. Nos encontramos audiblemente en el próximo episodio de No te lo habían contado hasta hoy, un podcast de Perdidos en Matemáticas.